momento del careo, de la confrontación, lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es horrendo, ¿no? Este sujeto, que responde al nombre de Marvin Giannini Gómez González, ha sido sentenciado a cadena perpetua por el delito de violación sexual en agravio de 2 menores de edad de 12 años. Y es el asesor de la congresista Susel Paredes quien se negó a revelar su verdadera identidad, con la coartada de que como es una persona trans tenemos que decirle Tiffany y no se llama Marvin Gómez sino Tiffany. Bueno, para la ley se llama Marvin Gómez González, que es la persona que aparece en la pantalla, y en este momento está internado en el centro penitenciario de Aucayama. Bueno, lo que a mí me ha llamado la atención y voy a citar unos tweets que he visto hoy día, ¿no? Hay una cuenta que se llama Team Wendy que dice que todos los casos de violencia sexual contra niños y niñas deben tener cadena perpetua. Las mujeres trans no pierden su derecho a la identidad y deberían ser recluidas en un penal de mujeres como corresponde. ¿Dónde dice eso? Lo tengo lo ha citado, no es mío, lo ha citado Gabriel de Leda en Twitter. Ha citado, no sé si Gabriel de Leda es una buena fuente. Ya hemos tenido, es un tuitero, no, pero un tuitero militante LGTB, pero digamos que... No lo sé. A ver, si hemos tenido semanas de debate sobre el baño del aeropuerto, no quiero imaginar lo que sería el debate sobre a qué cárcel debe ir. Bueno, ya está esto y le están diciendo que tiene el derecho a la identidad, que se le llame, lo que tuvo con lo que empezaste la nota respecto a que Susel Paredes no quería revelar la identidad de Tiffany, y ahora hay un supuesto o una muy pequeña corriente que en vez de condenar, ahora están hablando de que si debe ir a un penal de mujeres. Realmente, dada la gravedad del caso, ya que lo mencioné, me parece ofensivo hasta para las víctimas. En este momento, Diana, a nadie le importan los derechos de este sujeto. Así es. O sea, nadie está pensando en este momento en cuáles son los derechos de Marvin Gómez González, sino la sentencia que ha recibido es su merecido. La reparación de 160.000 soles, Beto, para empezar, dudo mucho que sea efectiva, pero el tema central no es el baño, ni el water, ni el silo. Ni en qué cárcel. Ni la identidad. El tema es el daño severo, grave que ocasionó en estos niños, porque tú recuerdas que hicimos un reportaje sobre el caso, y yo hablé con 2 de las madres, y 2 de ellas eran venezolanas, de las 4 que habían puesto la denuncia, y que incluso se tuvieron que mudar por la persecución constante, y ellas mismas no lo contaron, de personas que llegaban del supuesto despacho de Susel Paredes. Eso es lo grave, que hubo apañamiento, hubo apoyo del entorno y que incluso iban a acosar a estas pobres señoras que no tenían recursos, que lo único que hicieron fue ir a la comisaría a llevar a los niños que tenían lesiones graves en sus partes íntimas como prueba, pasaron a la fiscalía y le dijeron que ellas temían porque era un pedófilo, un depredador muy poderoso. Y nadie se da cuenta por qué decían que era muy poderoso, porque él reveló, cuando lo detuvieron, que era asesor del Congreso de la República. Entonces, allí ¿Pudiste entrevistar a Susel en ese momento? En ese momento ya no daba la cara. ¿Te acuerdas que se escondió 3 días? Nunca apareció en el Congreso. Claro, desde la madrugada que ocurrió el operativo de captura de este depredador asqueroso, ella no dio la cara, no dio conferencia, no apareció en el Congreso. Lo único que hizo fue llamar por teléfono desde su casa a una radio local, en donde le increpan qué fue lo que pasó, por qué no reveló la identidad, para ayudar a encontrarlo porque el sujeto se dio a la fuga. Justamente te estás refiriendo a lo que emitió Exitosa, ¿no es cierto?, en el programa de Karina Novoa el 18 de febrero de este año. Porque él estuvo prófugo. Vamos a escuchar, cuáles son las argumentaciones de Susel sobre este caso. Un auxiliar de su despacho que es trans y que y esto estamos viendo en la pantalla, transgresión, que fue encontrada en un cuarto de hotel y ha sido acusada de violación a niños, ¿no? Usted dio, es verdad, en su Twitter dijo que ha sido separada de su despacho, pero no puso a las horas de haber tenido conocimiento del hecho cuando ella estaba ya en la comisaría. Proteger
a un agresor, a una agresora. Encubrir. Ahora no me cambien la palabra porque si es proteger, ya no es de mí. Amañar. Entonces, porque a un agresor hay que exponerlo. Y usted no lo Estoy buscando mi código penal. ¿Por qué no lo expuso? ¿Por qué no lo expuso? ¿Por qué no lo expuso como a todos los violadores? Señora, yo nunca he tenido trabajadores violadores. No, Más bien, ¿por qué no le preguntan al sodalicio? ¿Por qué no le preguntan al sodalicio? No, pero le pregunto todo a lo que ha usted, hecho? ¿por qué no expuso a esta violadora? ¿Por qué no expuso? Y es una violadora más, y hay que exponer a esta gente que tanto Por daño le hace supuesto al que país. simple. ¿Cómo era conocida esta persona ante la gente, en su barrio? Por ejemplo, en el barrio, ¿cómo la conocía? Con su nombre de mujer, ¿no es cierto? Si yo ponía el nombre de hombre, ¿alguien iba a identificarla a ella? No, Pero ponga pues. su nombre de mujer. Un violador. Claro, ¿Pero por qué no lo hizo? Ay, por Dios, al otro día he puesto saber eso, que la he nada más. separado. Ya estaba en la comisaría, la fiscalía ya... No se condice con el comportamiento. Yo quiero que me entienda, porque yo ¿Es soy que una con mi periodista. comportamiento? Pero déjeme terminar la pregunta. Déjeme terminar A ver, la pregunta para que... Porque yo lo voté redondear. inmediato. La boté. Bueno, es indignante, la verdad, que Susel traslade el foco de atención a si se le tiene que decir Tiffany o se le tiene que decir Marvin González o Gómez González. O sea, para ella ese es el tema, porque en su barrio le decían Tiffany, entonces yo le tengo que decir Tiffany. A nadie le importa, Susel, si se llama Tiffany o se llama Rigoberto. Ese no es el tema. Entonces, a estas alturas, incluso durante la audiencia, como hemos escuchado, al propio Marvin Gómez González, usar esta especie de tribuna para hacer la defensa de los derechos de la comunidad y no sé cuántos, cuando estamos hablando de un delito tan grave, de cadena perpetua, nada menos, ¿no? ¿Y quién la llevó al Congreso? Paredes. Hay otro Paredes. detalle, ¿Por qué Imaginemos responsabilidad va a lo que tener hubiera ella? pasado si a este sujeto lo llevaba, por ejemplo, el almirante Montoya. O Nano ¿no? Guerra García. O Nano Guerra García, Rosángela o Barbarán. Norma Yarrow. ¿Qué hubiera pasado en No, este ya momento? estaría ahorita en la comisión de Habría una ética, turba incendiando el Congreso. en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero que yo creo que también el tema es que este sujeto, delincuente, depredador, que bien la cadena perpetua, ¿y qué razón va a dar ante la sociedad, ante la comunidad, ante todo el mundo, Susel Paredes, que fue la responsable de darle trabajo a un personaje de estas características? Porque las personas que cometen estos delitos no lo hacen de la noche a la mañana. Cuando él o ella, cuando ese sujeto Marvin ha llegado al despacho de la señora Susel Paredes, ya tendría pues un recorrido bastante largo en estos delitos, ¿no? Claudia ha recordado el informe que emitimos en febrero, del año pasado. El año pasado, así es. Y vamos a ver un extracto de este reportaje para terminar de entender este horrible caso. Ya está la nota, claro. Esta noche en Veto a Saber, encubriendo al depredador, la grave denuncia contra la congresista Susel Paredes en beneficio de su asesor y su íntimo amigo Marvin Giannini Gómez González o Tiffany Gómez, quien hoy está tras las rejas, acusado de violar a niños y adolescentes en esta zona de San Martín de Porres. Nos hemos pronunciado sobre todos los casos de violencia y son hechos que tienen que investigarse, denunciarse. Y en ese caso específico, la congresista Susel Paredes retiró a su trabajador. A mí me parece muy bien que se ponga a disposición y que no se conviva con violadores. Tiene 32 años de edad y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Nació en la provincia de Gran Chimú, en La Libertad, y era un experto en comunicación política y propaganda, el arte de convencer, persuadir y negociar. Fue así como llegó a ser un influyente asesor parlamentario, especialista en redes sociales, a favor del Partido Morado y de su jefa, la congresista Susel Ana María Paredes Piqué, su íntima amiga y su aliada, a quien grababa, promovía y alababa. A cambio, Susel Paredes le pagaba un sueldo de casi 5.000 soles como asesor en su despacho del Congreso. El Estado ausente en nuestra Lima detrás de los cerros. Hashtag Susel representa.
repetía el asesor. O sea, ¿de quién era jefa de prensa? De la candidata Susel Paredes, que en ese momento era candidata. Esto es Lima. ¿Se imaginan en las regiones? Tiffany Gómez, o Marvin Gómez, es un trans que soñaba con ser una Miss Universo. Era una reina de belleza, con una corona de alambre, un ajustado vestido palo rosa, una cabellera negra y un par de tacones. En el 2018 fue la finalista de este concurso, Miss Perú Trans. Tiffany Iris fue elegida Miss Revelación. A nombre de la organización, hace entrega de este reconocimiento. Tratemos de difundir esta situación, de no me toleres, respétame. Estamos buscando a la señora Rosalyn. Ya no viven acá. Después de lo que pasó, ¿qué fue lo que sucedió? Pero se han mudado, o sea, por miedo, para evitar problemas y represalias. En el año 2020, la hoy parlamentaria morada trabajó junto a Tiffany Gómez en la municipalidad de Magdalena. También estuvieron juntas en el municipio de La Victoria. Se conocieron en el 2018 y se volvieron inseparables. Nuestra identidad es la que menos es respetada. Se nos bloquean muchas puertas. Una va, digamos, a intentar postular un trabajo y luego posteriormente te dice, es como evadir una responsabilidad, o te dicen ya luego te llamamos. Trabajaban codo a codo. Bueno, eso fue solo un extracto del reportaje de hace año y medio, un poco más, pero de lo que ha ocurrido hoy también tenemos un informe que ha elaborado nuestro compañero Ismael Tazaico. Adelante. Siempre nos hemos preguntado a qué bolsillos fueron a parar las coimas que recibía y repartía Salatiel Marrufo. Evaluación, pasarela en traje de noche. La elegancia que debe tener toda reina. Proyectarla y sentirse segura en cada paso que da. En esta noche de glamour, Miss Perú Trans 2018. En los eventos de belleza se hacía llamar Tiffany Iris, pero en los alrededores del mercado Condevilla en San Martín de Porres, niños y jovencitos la conocían como la recargadora del Free Fire. Un inescrupuloso sujeto quien, vestido de mujer, solicitaba sexo a cambio de unas monedas. Al hablarlo con mi hijo Eduardo, me dijo que una señora se les acercó y les ofreció primero 20 y luego 30 soles para que se dejaran hacer sexo oral. Mi hijo nunca había agarrado tanto dinero. El verdadero nombre del depredador sexual que acaba de ser condenado a cadena perpetua es Marvin Giannini Gómez González, y no es otro, el ex asesor de la congresista Susel Paredes, aquel activista trans que la parlamentaria ha desatado el escándalo trató de encubrir. Nosotros no podemos tener doble moral. El señor o la señora Tiffany Gómez González ha sido detenida gracias a los padres de familia, gracias a la denuncia de los vecinos. Cuando Susel Paredes despidió del Congreso a su asesor, evitó mencionar su nombre. Nunca fue enfática al condenar tremendo delito cometido. ¿Por qué cree usted que la señora Susel Paredes evitó publicar el nombre de su asesor principal implicado en violación de menores al momento de sustituirlo? Debemos de decirlo así, abiertamente, con nombres, apellidos, así, porque lo sabemos. Cuando tenemos la información hay que decirla. Las entrevistas realizadas en Cámara Gesell, los certificados médicos, la pericia psicológica forense y todas las pruebas han terminado por sentenciar a cadena perpetua a quien fuera cercana colaboradora de Susel Paredes. Se me ha privado la libertad muchísimo tiempo, pero aún en todos estos plazos siempre he creído en que la verdad te hace libre. Su historia, sus lazos laborales con la congresista ex moradita, en segundos, solo aquí en Veto a Saber.
nuestra Miss Revelación. Ella pues ha tenido un proceso, se puede decir, elaborado desde el inicio que ella entró a este concurso y hasta el día de hoy pues ha tenido cambios muy grandes. Miss La Libertad, adelante. Sorprendida Tiffany, pues sí, ella pues ha venido totalmente en un cambio muy como se dice, una metamorfosis muy a favor. Nuestra Tiffany, bien merecido Miss Revelación. Era el 2018, cuando Marvin Giannini Gómez González se convirtió en Tiffany Iris. Participó en el Miss Perú Trans, consiguiendo el cetro de Miss Revelación. Sus compañeras comentan que estudiaba comunicaciones y se perfilaba como activista por los derechos LGTBI. Ya empezaba a trabajar con Susel Paredes. Supe que tenían una muy buena relación porque ellos trabajaban juntos. Ella le apoyaba mucho en todo. Pero cuando ocurrió este problema, Susel salió y dijo de que ya que había sido retirada del partido. Marvin Gómez trabajó con Susel en la Municipalidad de La Victoria, en la de Magdalena, y luego se fue con ella al Congreso de la República. En paralelo, siempre quiso ser reina de belleza. Y como se observa esa fotografía en pantalla, esa fotografía corresponde al concurso nacional celebrado aquí en Lima, y en la que cada participante portaba su banda de la región a la que representaba. Trabajar con Susel le dio notoriedad, la hizo cosechar amistades. En el 2019, Marvin, representando a la comunidad gay, fue portadora de la antorcha de los Juegos Panamericanos en Trujillo. Todo estaba bien, hasta que el 29 de enero del año pasado, el amigo de Susel fue denunciado. Las madres de 3 menores lo acusaron de haberle entregado dinero a sus pequeños hijos a cambio de sexo. Marvin, a cambio de 20 soles, los había llevado a un descampado cerca a la habitación que alquilaba en San Martín de Porres. Mi hijo nunca había agarrado tanto dinero. Se dejaron envolver. Los llevó a un terreno descampado detrás del mercado, donde botan la basura. Me dijo que estaba lastimado. Ahí me contó que una señora les había ofrecido dinero por tener relaciones. Nuestros hijos dijeron que se presentó como la tía. Fuimos a la calle para indagar con más niños del barrio y descubrimos su apodo, la recargadora del Free Fire. Entonces la congresista Susel Paredes no tuvo mejor idea que despedir a su asesor y enviar un tibio comunicado en la que evitaba mencionar su nombre. La parlamentaria no diría más al respecto. Sus medios amigos tampoco. ¿Por qué era tan importante conocer públicamente el caso cuando Susel ni siquiera nos decía el nombre de su asesor? Cuando he tenido la función de ministra de Estado, hechos como este han tenido repercusión en la prensa. ¿Y qué nos ha permitido? Nos ha permitido identificar a otras víctimas más que se han empoderado, se ven empoderados cuando las autoridades toman la noticia. Invitamos a nuestra siguiente candidata, Tiffany Iris. En el escenario, Tiffany Iris. Ella es de La Libertad. No entraremos en detalle sobre lo que hizo Marvin con al menos 3 menores. Leer sus declaraciones resulta nauseabundo. Durante su intervención en el juicio, el ex asesor congresal empezó victimizándose. Bueno, soy una persona transgénero, eso es parte de mi identidad. Siempre he estado expuesta desde el colegio mismo a la discriminación, y que es parte de la sociedad misma, es una carga que está allí, que todavía una tara que todavía la sociedad no logra extirpar. La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante el Juzgado Penal especializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, evaluó pruebas y testimonios y acaba de imponer al ex asesor de Susel Paredes la pena máxima de cadena perpetua como autor del delito de violación sexual en agravio de menores de edad.
Otra vez intentamos comunicarnos con la congresista. Esperamos una declaración contundente, pero al igual que cuando estalló el escándalo, nunca contestó el teléfono. Bien dicen los caviares, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Cuando se refieren al Free Fire, que ha sido mencionado, ¿no?, como la herramienta de la que se valía este sujeto para ganarse la simpatía o la amistad de los muchachos. El Free Fire es un videojuego y lo que dicen es que Marvin recargaba la app para que ellos siguieran jugando, es decir, les compraba armas virtuales en sus cuentas para que ellos pudieran seguir jugando. No es el equivalente a, claro, no les da dinero directamente, pero les compraba más, no sé, nunca he jugado Free Fire, pero supongo que vidas o herramientas. La tía del Free Fire. Sí, porque recargaba de 30 40 soles a los niños y con eso, como miel, los atraía y los llevaba a este cuartucho donde llegó la policía. Y allí era donde lo encontraron. Cuando hablaste con las madres que dices que eran venezolanas en ambos casos. 2 casos eran venezolanas. ¿Ellas sabían que era un asesor de Susel Paredes? Por supuesto, porque cuando llegaron a la policía, llegó la policía, fueron a denunciar y el sujeto estuvo prófugo en la justicia. Y precisamente la mayor condena contra Susel Paredes no era que precisamente no dijera solo el nombre, sino que cuando la convocaron, mandaron a la otra candidata al Partido Morado para que ayudara a este sujeto depredador, violador, y cuando llegó la señora, que también fue candidata al Partido Morado, con quien conversamos en el reportaje del año pasado, ella dijo que cuando llegó, vio las pruebas, habló con los niños, habló con las madres y con la policía que encontró a los niños desangrados en sus partes y que dijeron cómo operaba este depredador asqueroso, ella dejó el caso, la abandonó en la comisaría y le dijo, yo no voy a defenderte jamás, porque además tenía sus razones con abusos del pasado. Lo más increíble es que durante el juzgado se haya invertido tanto tiempo en dejarla mandarse con este discurso, ¿no?, de autovictimización, de decir que desde pequeña fue víctima de discriminación porque la sociedad es así. Pero eso no le quita su talante de delincuencial. No se lo quita, pero lo que comentábamos con Claudia durante la nota, cuando uno está en un proceso y se pone a hablar de un tema que no es relevante para la causa, el juez le tiene que decir, por favor, regresemos al tema, ¿no?, al tema de la y te dicen que eso no tiene nada que ver con el caso y que no tienes por qué mencionar esas cosas porque no tiene materia. Pero de alguna manera los jueces debate. A veces también tratan de ser políticamente correctos. Es porque tienen miedo de que les digan. Exacto. Acabo de estar viendo en las redes sociales que hay algunas organizaciones que más les preocupa cómo llamemos a Marvin, que más les preocupa la identidad, que aquí lo tratemos a Marvin y que le llamemos Tiffany, cuando Marvin es un violador y Tiffany también. Bien, en sus dos, ya sea como Tiffany o como Marvin, es un violador. Ahora, hay que preguntarse, Beto, algo muy relevante, y es una de las causas por las cuales hicimos el reportaje, hicimos toda esta parte de búsqueda de más víctimas, porque los vecinos decían que no eran 4 niños, que eran más de 6 niños los que subían al cuartucho donde ella abusaba de estos niños, o él, el depredador. Ahora, ¿cuántos niños más hubieron en la lista larga de este violador en serie? Porque venía de Trujillo con el pretexto de las Olimpiadas, de los Juegos Panamericanos, con la antorcha. Llevaba la antorcha, era la atleta estrella de Trujillo. Por supuesto. Te distrajiste. Fue la imagen. Fue la imagen. Yo he visto la imagen de ella vestida, porque además en el juicio sale ella y dice, ese fue el concurso tal y cual. ¿Qué tenía que ver el concurso? Incluso una enamoradísima y orgullosa Susel Paredes escribe una columna en Perú 21 completa, que está todavía en las redes, está en la web, por supuesto. Dice, me siento orgullosa
por los Juegos Panamericanos y que represente una mujer gay, una mujer trans, que lleve la antorcha y nos represente. Me siento orgullosísima. Puedes googlearla, la vas a encontrar. Y ni siquiera tampoco han pedido disculpas por ese tema, porque hay que reconocer. Finalmente lo que diga está lo que pasando. diga Susel Paredes, ella la escogió, ella la contrató y ella la convirtió en su asesora y al mismo tiempo en nuestra empleada, porque todos los peruanos con Le hemos nuestros pagado. impuestos le hemos pagado el sueldo a este sujeto. Y antes de eso en La miserable. Victoria, porque cuando ella era gerenta de seguridad de También. Forsyth, Y en también la Magdalena llevó también. a trabajar allí. Y en la Por Municipalidad de supuesto, Magdalena en la también. Municipalidad de Magdalena también. Entonces, no- Hay que preguntarse a los vecinos de Magdalena, de La Victoria, de Lima, de Trujillo. Todos ellos aprovechen el momento, porque aún cuando está sentenciado a cadena perpetua, igual esto de reconocer nunca se al enteró, verdugo nunca se es enteró de importante nada. para Eso las es lo que víctimas. yo decía, No dudo de que los nada depredadores no son de antes la noche a de la este mañana. grave caso que denunciaron estas dos señoras venezolanas que han Susel es sido muy abogada, ¿no? valientes. Además, dicho Por sea de supuesto, paso. sí, yo no sé si alguna vez ejerció, muy valientes y sin dinero denunciar esto y tuvieron que Con mudarse alguien muy de los poderoso, cuartos humildes donde vivían en San Martín de Porres. Con severidad por Karina, por no haber dicho nunca nada de este suceso. Escuchemos. Pero no puso ningún nombre, pues. Porque es una trabajadora y estaba recién en la denuncia. Yo he condenado y la he despedido. Pero fue agarrada infragante. Yo no estoy al Poder Judicial. ¿Usted está segura que Yo actuó correctamente? la he despedido. Pero ¿por qué no publica 15 el nombre? días después. Muy Ya bien. lo saben el nombre. Muy bien. El Ministerio Público ha sacado un comunicado. Esto está en manos de la justicia. Yo la despedí. Apenas me enteré solo a una las pregunta, horas. solo una A las pregunta. horas Muy la bien. despedí. Puse el comunicado y nadie me preguntó. Congresista, solamente para saber por qué no puso el nombre. Correctamente, enérgicamente, drásticamente, como siempre he actuado contra el delito. ¿Por qué no puso Y el eso nombre? que hay presunción de inocencia, pero yo no tengo a nadie con esas sospechas en mi despacho. Y la despedí, la despedí, y la despedí, Muy y bien. puse un comunicado. Cuarta vez que le pregunto, y solamente para que me escuche y con esto cerrar, ¿por qué no puso el nombre? Exitosa. Yo la despedí y puse un comunicado el primero. ¿Por qué no puso el nombre? ¿Por qué no lo puso? Si emitió un comunicado público, ¿por qué no puso el nombre? Esta es mi empleada que he Yo votado le pregunto a por usted, violador. porque ya estaba en manos de la policía. Ya estaba en manos de la policía. Bueno, yo recuerdo ese comunicado y el comunicado era tan escueto, tan elíptico, que ni siquiera mencionaba a quién había despedido. ¿No? Entonces, ¿por qué no puso el nombre? Le repite Karina Novoa. ¿Por qué no puso el nombre? ¿Qué va a decir? ¿Por qué no? Porque la identidad LGTB y porque ella se llama Tiffany y no se llama Marvin. Y entonces, ¿el comunicado para qué sirve si no estás diciendo y alertando sobre el sujeto que has tenido en tu despacho, no solo en el Congreso, sino también en la municipalidad en 2 oportunidades? Entonces, ¿es o no es encubrir, decir, en esta oficina hay un depredador, ¿no? En esta producción hay un asesino en serie y por eso lo despido? ¿Cuál es? Por seguridad, por supervivencia, queremos saber cómo se llama. No lo dijo, lo cayó. Pero una cosa más, me acaban de alcanzar el artículo que mencionabas, Claudia, y efectivamente es un artículo en Perú 21 que fue publicado en el momento de los Panamericanos y escribe en este artículo, Susel, lo siguiente: es destacable que una mujer trans, Tiffany Iris, ¿no? O sea, no Marvin Yanini Gómez González, sino Tiffany Iris, haya portado la antorcha de los Juegos Panamericanos en su recorrido por la ciudad de Trujillo, llevando la bandera con orgullo y felicidad. Orgullo y felicidad que compartimos porque Tiffany es trabajadora de la Municipalidad de La Victoria en la gerencia que tengo el honor de conducir. O sea que ella, como bien decía Claudia, La Victoria, después se va ¿a dónde? A Magdalena, la lleva al Congreso y hoy día sigue sin decir su nombre. En el tuit que ha publicado hace 7 horas, ella hace un retweet al Poder Judicial y ella dice, ¿no? Saludo que la justicia sea célere y severa en este caso. Y así tiene que ser en todos los casos de violencia, en especial cuando se trata de afectación a niños y adolescentes. ¿Cuál caso?
Exacto. ¿Cuál caso? Este caso, porque es su trabajador, señora, hágase cargo, por favor. Por empezar, ella, gracias a ella, no se le capturó a este pedófilo violador. Gracias a ella, más víctimas no acudieron a denunciar. Eso fue debido a ella. Gracias al poder que indirectamente ostentaba, porque seguramente que navegaba por la vida con su bandera de soy la asesora de Susel Paredes. Pero no dices que acosaban a las madres de esas criaturas. Las señoras nos dijeron a nosotros, era muy poderosa. Martín de Porres, que era una mujer muy poderosa, que trabajaba en un lugar donde tenía muchísimo poder, incluso a la policía le dijeron eso, y que tenían mucho miedo y que habían tomado fuerza porque los niños estaban desangrando. Y cuando llamaron, las madres llegaron y le encontraron infraganti al violador con los niños, porque los vecinos alertaron y descubrieron que ahí estaban sus hijos y que ahí eran abusados. Lo llevaron a la comisaría y el depredador se dio a la fuga. Yo me hago una pregunta. Gracias a Susel Paredes no lo capturaron, no fue gracias a ella, porque si ella llevó a este violador a la Municipalidad de Magdalena, a la Municipalidad de Victoria, hay otras víctimas. ¿O me vas a decir que este violador solamente violó a estos 4 niños no es posible, o 6 niños? Además, que Susel no haya sabido nada. O sea, aquí no algo tiene que haber en sus casos. Ella no lo defendió. No sales a buscar al depredador, no sales a capturarlo. Perdóname, pero no tienes ni siquiera esa conciencia. No, más bien lo de que hay niños de por medio. Lo proteges con un malentendido respeto a su identidad, ¿no? Le tengo que seguir diciendo Tiffany, porque claro, si tú buscas a Tiffany Iris, no la encuentras ni en la RENIEC. Los trujillanos que aplaudieron a este violador cuando estaba modelando con la antorcha en los Juegos Panamericanos se deben estar lavando las manos con Clorox, porque deben estar avergonzadísimos que una institución como los Juegos Panamericanos también blanqueara a un violador. Perdóname. Bien, vamos ahora a escuchar al siempre esclarecido congresista Américo Gonza defender a su jefe Alejandro Soto y apelar al viejo, manido, percudido recurso de que lo rechazamos porque es provinciano. ¿Dónde habré escuchado eso antes? Lo que yo le podría decir es que todo ciudadano tiene el derecho de la presunción de inocencia, pero yo aquí quiero aclarar, y lo digo esto a título personal, ya parece que ser provinciano ocupando un cargo de liderar un poder del Estado, parece que algunas élites limeñas no aceptan, de tal manera que lo que hicieron con el presidente Castillo, ahora lo están haciendo con el congresista Soto. Los provincianos parece que tuviéramos vetado tener el cargo de dirección de un poder del Estado. ¿Qué viene después? Algunos congresistas han presentado ya la censura del congresista Soto, ¿no? Habría que ver. Basta ya con ese argumento y atorrante. De verdad, ya estamos hartos. ¿De qué provincia eres tú, Diana? Yo soy piurana. ¿Por qué han invitado a una provinciana? ¿Seguridad? Que se vaya. ¿Qué le pasa? ¿Esa es la razón? Es igualito que lo que decía Pedro Castillo. Pedro Castillo, Alejandro Toledo. Eso es la escuela de César Acuña, por favor, en realidad. ya Nosotros reconozcamos lo que le falta cantar. Salió y cuál es el vientre acá. César Acuña es promotor, el vientre de Acuña, porque en realidad él es el promotor de esa guachafería, de esa estupidez, de esa victimización. Una raza diferente. De paisanajes. Exacto, que no existen más que en su mente. Y todo él se ha creado eso y producto de ello es que ahora vemos a este señor que es un ridículo, que tiene más que explicar en la fiscalía que en ese canal hablar de provincianos cuando de eso no se trata para nada. No, pero y además podría Soto, digamos, buscarse un mejor defensor, ¿no? Porque la verdad que si Américo Gonza te defienda, va muerto. Pero lo va a defender, pues yo no me explico cómo, bueno, sí me explico, pero quiero ser y decirlo, ¿no? ¿Cómo es posible que permitieran que vaya a la presidencia, a la candidatura a la presidencia del Congreso? Es inexplicable. Bueno, ya nos han dicho que hay poderosas razones. Cualquier cosa menos un caviar y cualquier cosa menos Perú Libre, pero la verdad es que esto es cualquier cosa. No, peor que cualquier cosa. Bien, ¿qué viene? Mención Vizcumar. Cerrón, gracias. Estábamos hablando más temprano de que la Corte Superior de Justicia le ha suspendido la pena de 4 años de cárcel a Vladimir Cerrón. Qué raro, ¿no? Qué raro que los dinámicos del centro siempre pasan piola, siempre la libran, siempre salen ilesos. Pero aquí lo preocupante es que también le han suspendido la inhabilitación. Eso significa que Cerrón perfectamente podría postular un cargo público, podría ser ya lo ha dicho en alcalde, ministro, canciller, ¿no?
De verdad, lo digo y me parece que es delirante, pero así es el Perú, ¿no? Cerrón había sido procesado por el caso del aeródromo Huanca, por el que fue sentenciado a 4 años de prisión, al ser hallado culpable de la concertación del contrato para la construcción, administración y operación del terminal terrestre en Huancayo, cuando era presidente regional de Junín. Ahora, la suspensión efectiva de la pena regirá hasta que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín decida lo que corresponde a su competencia, o sea, hasta las calendas griegas. ¿Qué te parece, Claudia? Para empezar, esto para mí no es un hecho aislado con respecto a lo que pasó en la mesa directiva, colocar al hermano, empoderarse, entrar al Congreso como Pedro en su casa, reservar incluso esta sala histórica, Víctor Raúl Aya de la Torre, para cosas privadas de Perú para hacer una Libre, exposición y para Vladimir Cerrón, para él, y que ningún periodista pudiera entrar. Todo esto es una componenda política y este es el resultado. Yo estoy segurísima que este es el resultado que tienen que cargar por haber hecho negociaciones y transacciones contra natura con Cerrón, porque eso es lo que ha ocurrido. No me vas a decir que este juez que le ha otorgado esta aceptación del habeas corpus, de esta demanda, y lo ha limpiado, que tiene además un montón de cuestionamientos anticuchos por haber atacado al Congreso, por haber intervenido en el tema de la elección del defensor del pueblo, de mandar al Congreso de la República. Este juez provisional es un odiador de la democracia, un seguidor de Vladimir Cerrón, y ahora lo vemos favoreciéndolo y vamos a ver qué ocurre finalmente. Pero lo que ocurre también políticamente es haberlo empoderado, haberlo colocado en una situación en la que todo resulta para él beneficioso. De pronto ahora Cerrón hace el jaque mate y corona. Impresionante. Déjame candidato, ¿no? Déjame pasar tu intervención para el siguiente bloque.